Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Consejo Permanente conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Consejo Permanente recibe informe final de elecciones municipales y generales en República Dominicana. Guatemala será la sede de la Asamblea General de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 318 presos políticos, de los cuales 294 son hombres y 24 mujeres, 193 son civiles, 125 militares, hay 316 adultos y 2 adolescentes. El Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo el pasado miércoles 28 de abril en una sesión virtual ordinaria en la que participó el relator sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón. Para la Comisión es un honor tener la oportunidad de presentar algunas consideraciones sobre los desafíos que enfrentan las personas que padecen trastornos en el espectro autista para su inclusión plena en la sociedad desde la perspectiva de derechos humanos. Además de dar visibilidad a las necesidades de los grupos en condiciones históricas y estructurales de vulnerabilidad, quisiera destacar que estas fechas conmemorativas nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador que la inclusión y la diversidad tienen en la sociedad interamericana. Para iniciar, quisiera compartir parte del trabajo que ha venido realizando la Comisión sobre los derechos de las personas con discapacidad. En base a los principios de igualdad y no discriminación, los derechos de las personas con discapacidad se encuentran reconocidos en los principales instrumentos del sistema interamericano. Además, en el año 1999 se aprobó la Convención Interamericana para Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el primer instrumento internacional de derechos dedicado específicamente a las personas con discapacidad. Durante los últimos años, la Comisión ha venido abordando la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad en las Américas, a través de sus sistemas de peticiones y casos, medidas cautelares, audiencias generales e informes de país. La Comisión ha advertido sobre los múltiples desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para el reconocimiento y garantía de sus derechos, especialmente en lo que respecta al ejercicio de su capacidad jurídica. Con la aprobación de su Plan Estratégico 2017-2021, la Comisión identificó a la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad como uno de sus temas prioritarios de trabajo. En ese marco, en febrero de 2019, se creó la Relatoría sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. De este modo, la Comisión ha venido apostando a la generación de la capacidad técnica e institucional necesaria para promover la eficaz defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En los últimos 10 años, la Comisión ha celebrado 19 audiencias temáticas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel de estados en la región, así como desde la aprobación del Plan Estratégico ha publicado 9 comunicados de prensa sobre la situación de los derechos de personas con discapacidad. En el marco de su respuesta integrada a la crisis de derechos humanos desatada por la pandemia COVID-19, la Comisión ha señalado que las personas con discapacidad tienen probabilidades de experimentar situaciones de discriminación que derivan en peores condiciones de salud y en mayores dificultades para acceder a una atención adecuada que responda a sus necesidades particulares. La Comisión considera que en el contexto de la pandemia, el acceso a la información es fundamental para que las personas con discapacidad puedan adoptar las medidas de prevención y tratamiento en igualdad de condiciones. En relación con las personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en cárceles o recluidas en hospitales psiquiátricos y otras instituciones, la Comisión ha resaltado que enfrentan una situación de especial riesgo. Asimismo, ha observado que estos centros se caracterizan
por altos niveles de hacinamiento y por carencias sustantivas que dificultan el acceso al derecho a la salud y a la alimentación adecuada. En atención al modelo social de la discapacidad, la Comisión ha instado a los estados de la región a promover políticas de desinstitucionalización con enfoque de derechos humanos para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma e independiente. Asimismo, la Comisión ha reiterado la importancia que las personas con discapacidad estén involucradas en los procesos relativos a sus derechos y que participen en el diseño, ejecución, difusión y monitoreo en atención a la pandemia. La CIDH recuerda que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por consiguiente, llama a los estados a adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio de su capacidad jurídica y redoblar los esfuerzos para la construcción de un efectivo sistema de apoyo conforme al modelo social de la discapacidad. En el marco de la planificación de su trabajo en el año 2021, la Comisión ha propuesto elaborar un informe sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la cual es entendida no solo como la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, sino también implica la posibilidad de ejercer estos derechos y contraer las obligaciones. En lo que respecta específicamente a los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo, la Comisión recuerda que estas personas deben ser aceptadas, celebradas y respetadas como parte de la diversidad humana. En línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión señala que las personas autistas deben ser consideradas como sujetos de derecho y cualquier tratamiento que se les aplique debe contar con su consentimiento. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual ordinaria el miércoles 28 de abril para recibir el informe final de las misiones de observación electoral de la OEA desplegadas en la República Dominicana, referente a las elecciones municipales celebradas el 15 de marzo de 2020 y la elección general que se llevó a cabo el 5 de julio de 2020. La democracia de la República Dominicana enfrentó retos sin precedentes en la historia reciente del país. Por un lado, la suspensión de la elección municipal ya iniciada y después la jornada electoral del 16 de febrero del 2020 y la consecuente celebración de comicios municipales extraordinarios requirieron un gran esfuerzo técnico y político que permitió superar un complejo escenario electoral. Por el otro, la pandemia del COVID-19 obligó pocas semanas después a posponer las elecciones presidenciales y legislativas para garantizar, lógicamente, la salud de la población. Esto ejerció una fuerte presión sobre el proceso electoral para cumplir como querían todos los estamentos y todos los partidos y todas las instituciones. En este contexto quisiera decir que la OEA desplegó 3 misiones de observación, que fueron testigos del espíritu cívico de la población y la vocación de progreso de las autoridades, actores políticos y representantes de la sociedad civil. Yo quiero felicitar a la República Dominicana y a todas sus instituciones un proceso electoral que permitió la alternancia en el poder y en un proceso claro, transparente y pacífico. Por eso saludo al presidente Luis Abinader, que resultó electo con el 52.52 con los votos válidamente emitidos, y a todos los parlamentarios, alcaldes, distritos y concejales. Ya el presidente lleva casi 8 meses de su gobierno y ahí está lo importante a las misiones de la OEA que pueden certificar, dar seguridades y las instituciones siguen funcionando y el país sigue funcionando. Eso es lo más clave de todo esto. La misión reconoció los esfuerzos de la sociedad dominicana para continuar perfeccionando su marco jurídico. Ejemplos: la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que partió en agosto del 2018, la ley de orgánica de régimen electoral, que se aprobó en 2019. La misión saluda la incorporación de la nueva legislación de varias recomendaciones emitidas en anteriores informes de observación de la OEA, así como en el marco de las iniciativas de cooperación entre la OEA y la misión. Puedo constatar que la legislación aún presenta algunos vacíos, contradicciones y oportunidades de mejorar
que están en todos nuestros informes. Esta presentación me refiero a los principales hallazgos y recomendaciones y, como todos ustedes saben, ya está en la página web para todo el que quiera revisarla. La 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se celebrará en Guatemala el 10, 11 y 12 de noviembre de 2021, según acordó el Consejo Permanente por aclamación. Guatemala ya fue sede de la principal reunión anual de la OEA en 1986 en la ciudad de Guatemala, en 1999 en la misma ciudad y en 2013 en la Antigua. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.